Magnate que destruyó su matrimonio al exponer a su esposa embarazada por su amante 3 años después, señor Mendoza, su siguiente reunión está por comenzar, anunció su asistente desde el intercomunicador. Gracias, María. Dame 5 minutos, respondió mientras observaba la ciudad que se extendía bajo sus pies, una ciudad que en gran parte le pertenecía. Carlos se permitió un momento de reflexión, recordando sus inicios. A sus 45 años, había logrado lo que muchos solo soñaban, un imperio valuado en miles de millones de dólares, respeto en los círculos más exclusivos, y un matrimonio con Elena, la mujer que toda la alta sociedad mexicana envidiaba. ¿Sabes, papá?, murmuró para sí mismo, como si hablara con el recuerdo de su padre fallecido, lo logré. Convertí el pequeño negocio familiar en algo que nunca imaginaste. El sonido de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de Elena: mi amor, no olvides que hoy tenemos la cena con los Montero. Es importante para el nuevo proyecto. Carlos sonrió levemente. Elena siempre pensando en los negocios, en mantener las apariencias, en construir el imperio. 12 años de matrimonio y seguía siendo su mejor aliada, o al menos eso era lo que todos creían. Confirma la cena con los Montero, ordenó a su asistente por el intercomunicador. Y prepara los documentos del proyecto Torres Reforma. Mientras se dirigía a la sala de juntas, su imagen se reflejaba en los ventanales, traje hecho a medida, zapatos italianos, reloj suizo. Cada detalle cuidadosamente seleccionado para proyectar poder, éxito, control. Pero bajo esa fachada perfecta, algo comenzaba a agrietarse, una inquietud que ni siquiera él mismo comprendía todavía. Buenos días, señores, saludó al entrar a la sala de juntas, donde un grupo de ejecutivos lo esperaba. Su voz, profunda y segura, llenó el espacio. Comencemos con el futuro de México. Nadie en esa sala podría imaginar que ese hombre, que parecía tenerlo todo bajo control, estaba a punto de desencadenar una tormenta que destruiría no solo su matrimonio, sino todo lo que había construido durante décadas. El destino, como siempre, tenía otros planes para Carlos Mendoza. Elena, querida. Todo está simplemente espectacular, exclamó Victoria Montero, esposa de uno de los principales inversores, mientras admiraba los arreglos florales que decoraban el salón principal. Elena, radiante en su vestido de diseñador que apenas dejaba entrever su embarazo de 4 meses, sonrió con esa gracia que la caracterizaba. Gracias, Victoria. Sabes que estos eventos son especiales para nosotros. Carlos observaba a su esposa desde el otro lado del salón, mientras conversaba con un grupo de empresarios. La luz de las arañas de cristal hacía brillar el collar de diamantes que le había regalado en su último aniversario. Era la imagen perfecta de la esposa trofeo, pero Elena era mucho más que eso, era su igual en astucia y ambición. Tu esposa está resplandeciente, Carlos, comentó Roberto Montero. El embarazo le sienta de maravilla. Así es, respondió Carlos, sintiendo una punzada de culpa que ahogó con un sorbo de whisky añejo. Elena es excepcional. En ese momento, Elena se acercó al grupo, deslizándose con la elegancia de una reina. Señores, la cena está servida, anunció con una sonrisa que iluminaba la habitación. Durante la cena, sentados en la mesa principal, Carlos y Elena interpretaban a la perfección su papel de pareja perfecta. Sus manos se encontraban ocasionalmente sobre el mantel de lino, intercambiaban miradas cómplices, y completaban las frases del otro como si fueran una sola mente. Carlos y yo estamos emocionados por la llegada de nuestro primer hijo, compartió Elena, acariciando suavemente su vientre. Después de 12 años, parece un milagro. Los invitados levantaron sus copas en un brindis, mientras Carlos sentía que el nudo en su garganta se apretaba. El peso del secreto que guardaba comenzaba a ser insoportable. Más tarde esa noche, cuando los invitados se habían marchado, Elena se detuvo frente al espejo de su vestidor. Fue una noche perfecta, ¿no crees?, preguntó, mientras se quitaba los pendientes de diamantes. Carlos se acercó por detrás, observando el reflejo de ambos. Como todo lo que haces, respondió, besando su cuello suavemente. Elena se giró para mirarlo,
sus ojos verdes penetrantes como si pudieran ver a través de él. ¿Estás bien, mi amor? Te he notado, distante últimamente. Solo es el estrés del nuevo proyecto, mintió Carlos, evitando su mirada. Deberías descansar, no es bueno para el bebé que te desveles. Mientras Elena se preparaba para dormir, Carlos permaneció en su despacho, con un vaso de whisky en la mano y la mirada perdida en la ciudad que se extendía bajo su ventana. Su teléfono vibró con un mensaje que hizo que su corazón se acelerara. Te extraño. Necesitamos hablar. Isabella, el mensaje brillaba en la pantalla como una amenaza silenciosa a todo lo que acababa de presenciar esa noche, a la perfección que tanto se había esmerado en construir. Carlos cerró los ojos, sintiendo como su mundo perfectamente ordenado comenzaba a tambalearse peligrosamente. Como pueden ver en las proyecciones, señalaba Isabella con una confianza que hacía imposible apartar la mirada de ella, la expansión hacia Sudamérica podría duplicar nuestros ingresos en menos de 3 años. Carlos, sentado a la cabeza de la mesa, intentaba concentrarse en los números, pero sus ojos traicioneros se desviaban hacia ella constantemente. Isabella, con sus 32 años, emanaba una energía magnética que contrastaba con su impecable traje sastre negro. Impresionante análisis, señorita Vega, interrumpió uno de los directores. Pero los riesgos. Los riesgos, Isabella cortó con elegancia, están completamente calculados y respaldados. Página 47 del informe, caballeros. Carlos sintió una sonrisa formarse en sus labios. Era exactamente el tipo de respuesta que él habría dado. Después de la reunión, mientras los ejecutivos abandonaban la sala, Carlos se quedó rezagado, aparentando revisar documentos. Señor Mendoza, la voz de Isabella rompió el silencio. ¿Podríamos discutir algunos detalles adicionales del proyecto? Por supuesto, respondió, sintiendo como su pulso se aceleraba. En mi oficina. El trayecto en el elevador privado fue una tortura de silencios cargados y miradas furtivas. Una vez en la oficina, Isabella cerró la puerta tras ellos. Mi mensaje de anoche, comenzó ella. Isabella, no podemos. ¿No podemos qué, Carlos? Su voz era suave pero firme. ¿No podemos admitir que hay algo aquí? Lo siento cada vez que entras en una habitación, y sé que tú también lo sientes. Carlos se aflojó la corbata, sintiéndose repentinamente sofocado. Eres brillante, Isabella. Tu propuesta hoy fue excepcional, pero... No estoy hablando de negocios, se acercó a él, su perfume embriagador nublando su juicio. Y tú tampoco. Estoy casado, las palabras sonaron débiles incluso para él mismo. Con una mujer embarazada, lo sé, Isabella mantuvo su mirada. También sé que no eres feliz. Lo veo en tus ojos cada vez que mencionas tu vida perfecta. Carlos se giró hacia la ventana, intentando poner distancia entre ellos. La ciudad se extendía ante él, pero por primera vez no le ofrecía consuelo. ¿Sabes por qué te contraté?, preguntó finalmente. Porque soy la mejor en lo que hago. Porque vi en ti lo que yo era hace 20 años. Esa hambre, esa determinación. Isabella se acercó, colocando una mano sobre su hombro. El contacto envió una corriente eléctrica por su cuerpo. «¿Y ahora ves algo más?», susurró ella. Carlos se giró lentamente, encontrándose con sus ojos oscuros que prometían una libertad que había olvidado que deseaba. «Esto es peligroso», murmuró, pero su cuerpo ya se inclinaba hacia ella. «La vida sin peligro no vale la pena vivirla», respondió Isabella, eliminando la última distancia entre ellos. En ese momento, el intercomunicador sonó, sobresaltándolos. «Señor Mendoza, su esposa está en la línea 1. Dice que es sobre la cita con el médico». Carlos cerró los ojos, sintiendo el peso de dos mundos colisionando. Cuando los abrió, la determinación en la mirada de Isabella le dijo que esto era solo el comienzo de algo que ninguno de los dos podría controlar. «Señora», interrumpió Rosa, el ama de llaves, «el señor Mendoza llamó. Dice que llegará tarde otra vez». Elena acarició su vientre ya visible de 5 meses,
conteniendo un suspiro. ¿Mencionó el motivo esta vez, Rosa? Una reunión importante en Monterrey, señora. Claro, siempre es una reunión importante, murmuró Elena, dirigiéndose al jardín donde solían compartir sus desayunos dominicales. Esa noche, mientras cenaba sola en el comedor diseñado para 20 personas, su teléfono vibró con un mensaje de su hermana. ¿Todo bien? Carlos canceló la cena familiar por tercera vez este mes. Elena observó su reflejo en la copa de agua, notando las pequeñas líneas de preocupación que comenzaban a formarse en su frente. Señora, interrumpió el mayordomo, encontré esto en el saco del señor cuando lo llevé a la tintorería. Le extendió un ticket de un restaurante en Polanco, fechado el día anterior, cuando supuestamente Carlos estaba en Guadalajara. Elena lo tomó con manos temblorosas. Gracias, Manuel. Puedes retirarte. En su despacho privado, Elena revisaba las últimas semanas en su agenda. Las ausencias de Carlos formaban un patrón que se negaba a reconocer. Su teléfono sonó, mostrando una foto de Carlos en la pantalla. Mi amor, su voz sonaba cansada a través del altavoz. Lo siento, pero... No vendrás a cenar, completó Elena, su voz controlada. Lo sé. ¿Dónde estás realmente, Carlos? Un silencio tenso se instaló en la línea. En una reunión con inversores japoneses. El proyecto del centro comercial. ¿En qué restaurante de Polanco se reúnen los inversores japoneses, Carlos? Interrumpió Elena, su voz temblando ligeramente. Otro silencio, más pesado que el anterior. Elena, yo. No, cortó ella. No quiero excusas. Solo quiero que recuerdes que llevamos 12 años juntos, que estoy esperando a tu hijo, y que merezco más que mentiras. Las cosas están complicadas en la empresa, respondió él, evadiendo. Cuando el bebé nazca. Cuando el bebé nazca que, Elena se levantó, caminando hacia la ventana. ¿Volverás a ser el esposo que eras? ¿El hombre del que me enamoré? Elena, por favor. Esta noche es la última ecografía, dijo ella, su voz quebrándose. Podríamos saber si es niño o niña. Pensé que querrías estar presente. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Yo, tengo una videoconferencia con Shanghái. Elena cerró los ojos, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Por supuesto que la tienes. Buenas noches, Carlos. Colgó antes de que él pudiera responder, observando la ciudad nocturna a través de la ventana. Su mano descansó sobre su vientre, donde su bebé se movía inquieto, como si pudiera sentir su angustia. No te preocupes, pequeño, susurró. Mamá es más fuerte de lo que parece. En su escritorio, la pantalla de su computadora mostraba los estados de cuenta que había estado revisando, transferencias inusuales, gastos en restaurantes exclusivos, reservas de hotel. El rompecabezas comenzaba a tomar forma, pero Elena aún no estaba lista para ver la imagen completa. Deberías haber ido a la ecografía, murmuró Isabella, recostada en el sofá junto a la ventana, su blusa de seda arrugada revelando marcas de besos recientes. Carlos se sirvió otro whisky, el hielo tintineando contra el cristal. No empieces tú también. No estoy juzgando, Isabella se incorporó, observándolo con intensidad. Pero cada mentira nos hunde más profundo en esto. ¿Y qué sugieres? Carlos se giró hacia ella, su rostro tenso. ¿Qué le diga a mi esposa embarazada que me he enamorado de otra mujer? El silencio que siguió a esas palabras pesó como plomo entre ellos. Era la primera vez que cualquiera de los dos mencionaba la palabra amor. Isabella se levantó lentamente, acercándose a él. ¿Es eso lo que sientes? Sabes que sí, respondió él, atrayéndola hacia sí. Y me está volviendo loco. Carlos, susurró ella contra su cuello, esto no puede seguir así. Los encuentros furtivos, las mentiras. Lo sé, la interrumpió, besándola con desesperación. Pero no puedo perderte. El teléfono de Carlos vibró sobre la mesa. Un mensaje de Elena, es una niña.
Carlos sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Isabella leyó el mensaje por encima de su hombro y se alejó, comenzando a arreglarse la ropa. «Una hija», murmuró ella, su voz teñida de una emoción indefinible. «¿Cómo te hace sentir eso?» «Como el peor hombre del mundo», respondió él, hundiendo el rostro entre sus manos. «Tal vez deberíamos». «No», la cortó Carlos, levantándose bruscamente. «No puedo terminar esto. No puedo terminar con nosotros». Isabella lo miró con una mezcla de amor y tristeza. «¿Y qué hacemos entonces?» «Necesito tiempo», respondió él, acercándose para acariciar su rostro. «Para encontrar la manera correcta de manejar esto». «El tiempo no está de nuestro lado, Carlos», susurró ella, colocando su mano sobre la de él. «Hay algo que necesito decirte». En ese momento, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era una llamada de la oficina. «Señor Mendoza», la voz de su asistente sonaba urgente. «El inversor de Dubái está en línea, dice que es sobre el contrato». «Dile que lo llamaré en 10 minutos», respondió Carlos, sin apartar la mirada de Isabella. «¿Qué querías decirme?» Isabella dudó por un momento, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Yo también estoy embarazada». El vaso de whisky se deslizó de la mano de Carlos, estrellándose contra el suelo en 1000 pedazos, como un presagio de lo que estaba por venir. «Señora», interrumpió Rosa con delicadeza, «la señora Victoria Montero está al teléfono. Dice que la vieron al señor en el restaurante del Four Seasons ayer». «Dile que estoy descansando», respondió Elena, sin apartar la mirada de las rosas. «Y Rosa, tráeme mi laptop, por favor». Mientras esperaba, Elena recordaba las señales que había estado ignorando deliberadamente, las llamadas a escondidas, el perfume desconocido en sus camisas, las reuniones interminables. «Aquí tiene, señora», dijo Rosa, entregándole la computadora. «¿Necesita algo más?» «Sí», Elena levantó la mirada, sus ojos verdes brillando con determinación. «Necesito que llames a mi investigador privado». En su oficina, Carlos intentaba concentrarse en los documentos frente a él, pero las palabras de Isabella seguían resonando en su mente. 2 bebés. 2 mujeres. Un imperio construido sobre mentiras que amenazaba con derrumbarse. Su teléfono sonó. Era Elena. «Carlos», su voz sonaba extrañamente tranquila. «¿Podrías explicarme por qué hay reservaciones regulares en el Hotel Boutique de Polanco a tu nombre?» El silencio se extendió como un abismo entre ellos. «Elena, yo». «No», lo interrumpió ella. «No quiero excusas. Solo quiero que sepas que no soy estúpida. Las largas reuniones, los viajes repentinos, las llamadas a medianoche. ¿Creíste que no me daría cuenta?» «Las cosas no son como piensas», intentó explicar Carlos, sintiendo como el control se le escapaba de las manos. «No», la voz de Elena tembló ligeramente. «Entonces, ¿por qué Victoria te vio ayer con una mujer joven en el Four Seasons? ¿Por qué hay cargos en restaurantes los días que supuestamente estabas en otras ciudades?» «Elena, por favor». «No, Carlos», su voz se quebró finalmente. «Por favor tú. Por favor, respeta al menos lo suficiente a la madre de tu hija como para no mentirme más». En ese momento, la puerta de la oficina de Carlos se abrió. Isabella entró, pálida y con lágrimas en los ojos. «Carlos», susurró, sin notar que él estaba al teléfono. «Tenemos que hablar. Es sobre el bebé». El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. «Bebé», la voz de Elena sonó distante, como si viniera de otro mundo. «¿Qué bebé, Carlos?» El mundo de Carlos se detuvo en ese instante. Isabella, comprendiendo la situación, se llevó las manos a la boca. El teléfono seguía conectado, el silencio de Elena más acusador que cualquier grito. «Elena», comenzó Carlos, pero la línea ya estaba muerta. En la mansión, Elena dejó caer el teléfono sobre su regazo, sus manos temblando incontrolablemente. Su bebé se movió dentro de ella,
como si sintiera su angustia. Rosa, llamó con voz quebrada. Llama a mi abogado. Y prepara mis maletas. La tormenta que había estado gestándose durante meses finalmente estaba a punto de desatarse, y nadie estaba preparado para sus consecuencias. ¿Has confirmado los resultados?, preguntó Carlos, sentado en el borde de su escritorio mientras Isabella permanecía de pie junto a la ventana. 3 pruebas diferentes, respondió ella, su mano inconscientemente sobre su vientre a un plano. Tengo 6 semanas. El silencio pesado fue interrumpido por el sonido estridente del teléfono de Carlos. Era un mensaje de Elena: las maletas están hechas. No intentes detenerme. Todo se está desmoronando, murmuró Carlos, pasándose las manos por el cabello. Elena lo sabe, la junta directiva comenzará a hacer preguntas. Isabella se acercó a él, sus ojos brillando con determinación. Entonces dejemos de escondernos. ¿Qué estás sugiriendo? La verdad, Carlos. Toda la verdad. Sin más mentiras, sin más encuentros secretos. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Era Roberto Montero, presidente de la junta directiva. Carlos, su voz era grave. Necesitamos hablar. Ahora. En la sala de juntas, el aire podría cortarse con un cuchillo. Los miembros de la junta lo miraban con una mezcla de decepción y disgusto apenas disimulado. Los rumores están por todas partes, comenzó Roberto. Tu esposa embarazada, tu amante embarazada. ¿Tienes idea del daño que esto puede causar a la empresa? Carlos se mantuvo en silencio, su mente trabajando a toda velocidad. Los inversores están nerviosos, continuó otro miembro de la junta. Las acciones ya están comenzando a fluctuar. En ese momento, el teléfono de Carlos vibró nuevamente. Era un mensaje de su hermana: Elena está en el hospital. Complicaciones con el embarazo. El color abandonó su rostro mientras leía el mensaje. Su mundo perfecto no solo se estaba desmoronando, se estaba haciendo añicos. Necesito salir, anunció, levantándose abruptamente. Carlos, la voz de Roberto lo detuvo. Si sales por esa puerta ahora, las consecuencias. Al diablo con las consecuencias, explotó Carlos. Mi esposa está en el hospital. Mientras corría hacia el estacionamiento, otro mensaje llegó, esta vez de Isabella: no puedo seguir así. Voy a hacer público mi embarazo. En el ascensor, Carlos se apoyó contra la pared, sintiendo el peso de sus decisiones aplastándolo. El imperio que había construido durante décadas estaba a punto de colapsar, y él había sido el arquitecto de su propia destrucción. Al llegar al hospital, encontró a la familia de Elena esperándolo. Su suegra lo miró con un desprecio que heló su sangre. ¿Cómo te atreves a venir aquí?, siseó ella. ¿Después de lo que le has hecho? Es mi esposa, respondió Carlos, su voz quebrándose. ¿Y mi hija? Ya no, respondió la mujer. Elena ha perdido demasiada sangre. Están luchando por salvarlas a ambas. Y todo porque no pudiste mantener tus pantalones cerrados. En ese momento, su teléfono vibró una última vez. Era un mensaje de Isabella: lo siento, Carlos. Ya he hablado con la prensa. El mundo de Carlos Mendoza, construido sobre mentiras y engaños, finalmente había llegado a su punto de quiebre. Y el precio a pagar sería más alto de lo que jamás imaginó. Escándalo en la élite empresarial, magnata inmobiliario espera hijos de 2 mujeres, el titular gritaba desde la primera plana, acompañado de fotos suyas con Elena en eventos sociales y otras más recientes con Isabella saliendo del hospital obstétrico. Señor Mendoza, su asistente entró apresuradamente. Las redes sociales están explotando. Las acciones han caído un 15% en la última hora. Carlos no respondió. Su mirada estaba fija en su teléfono, donde reproducía la entrevista que Isabella había dado a uno de los noticieros más importantes. Sí, estoy esperando un hijo de Carlos Mendoza, la voz de Isabella sonaba firme en la grabación. Y no me avergüenzo de ello.
Lo que me avergüenza es haber sido parte de un engaño que ha lastimado a tantas personas. El intercomunicador sonó. Señor, su esposa, la señora Elena está dando una conferencia de prensa desde el hospital. Carlos encendió rápidamente el televisor de su oficina. Allí estaba Elena, pálida pero digna, sentada en una silla de ruedas, su madre de pie junto a ella como una guardiana feroz. Mi esposo, Elena hizo una pausa, corrigiéndose, Carlos Mendoza no solo traicionó nuestro matrimonio. Traicionó la confianza de todos los que creyeron en él. Mientras yo luchaba por mantener con vida a nuestra hija, él construía una vida paralela con otra mujer. Las lágrimas corrían por el rostro de Elena, pero su voz no flaqueaba. No busco venganza, continuó. Solo justicia. Y la verdad debe ser conocida. Carlos apagó el televisor de un manotazo, pero el daño ya estaba hecho. Su teléfono comenzó a sonar sin cesar, inversores retirando su apoyo, socios comerciales cancelando contratos, amigos de toda la vida cortando lazos. Que nadie entre, gritó a su asistente, pero era demasiado tarde. Roberto Montero irrumpió en la oficina, su rostro rojo de furia. Has destruido todo. Décadas de trabajo, relaciones comerciales, la reputación de la empresa. Roberto, ¿puedo explicar? ¿Explicar qué? Rugió Roberto. ¿Cómo convertiste nuestro imperio en el hazmerreír de México? ¿Cómo arriesgaste millones de dólares por no poder controlar tus impulsos? En ese momento, otro mensaje llegó a su teléfono. Era una foto de Isabella en otra entrevista. El magnate inmobiliario me prometió dejarlo todo por nuestro hijo. Carlos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Cada mentira, cada promesa vacía, cada momento de debilidad estaba siendo expuesto ante el mundo. La junta directiva ha convocado una reunión de emergencia, anunció Roberto. Pero no te molestes en venir. Tu renuncia ya está siendo redactada. Mientras Roberto salía, Carlos se acercó a la ventana. Abajo, los reporteros seguían multiplicándose como una plaga, esperando su caída. ¿Qué he hecho?, susurró para sí mismo, viendo cómo su imperio se desmoronaba en tiempo real frente a sus ojos. Su teléfono sonó una última vez. Era un mensaje de su madre: tu padre estaría avergonzado. Esas palabras, más que cualquier titular o caída en la bolsa, fueron las que finalmente quebraron al poderoso Carlos Mendoza. En últimas noticias, anunciaba la presentadora del noticiero más visto del país, nuevas revelaciones en el caso Mendoza han salido a la luz. Mensajes de texto comprometedores entre el magnate y su amante han sido filtrados a la prensa. En su penthouse de Polanco, Carlos observaba impotente cómo su vida privada se convertía en entretenimiento público. Las pantallas mostraban fotografías suyas entrando y saliendo de hoteles, extractos de conversaciones privadas, detalles íntimos de su doble vida. Carlos, la voz de su abogado resonó a través del altavoz del teléfono. La situación es crítica. Los accionistas están exigiendo una declaración pública. ¿Qué más quieren que diga?, respondió Carlos, su voz ronca por el whisky y el insomnio. Ya todo México conoce mis pecados. Los mercados están reaccionando, continuó el abogado. Las acciones han caído un 40% desde que estalló el escándalo. Tus socios en Dubái están amenazando con retirar su inversión. En ese momento, su tablet mostró una notificación: Elena había publicado una carta abierta en sus redes sociales. Durante 12 años, leyó Carlos con manos temblorosas, construí mi vida junto a un hombre que creía conocer. Hoy, mientras lucho por proteger a nuestra hija no nacida, me doy cuenta de que ese hombre nunca existió. El timbre del penthouse sonó. Era Isabella. No deberías estar aquí, dijo Carlos al abrir la puerta. Los periodistas me siguieron, respondió ella, entrando apresuradamente. Están acampando en la entrada de mi edificio. No puedo ni siquiera ir al médico sin que me acosen. ¿Y qué esperabas?, explotó Carlos. ¿Tú iniciaste esto? ¿Tú hablaste con la prensa? Porque estaba cansada de ser tu sucio secreto, gritó Isabella, sus ojos brillando con lágrimas de rabia.
porque nuestro hijo merece más que ser escondido como una vergüenza. En la televisión, un panel de expertos discutía el impacto del escándalo en la economía nacional. El Grupo Mendoza representa el 15% del sector inmobiliario del país, explicaba un analista. Su caída podría tener repercusiones devastadoras. Mira lo que hemos causado, susurró Carlos, dejándose caer en el sofá. Un imperio construido durante generaciones, destruido en cuestión de días. No, respondió Isabella, su voz temblando. Tú lo destruiste. Con cada mentira, con cada promesa vacía. El teléfono de Carlos vibró con un mensaje de su hermana, mamá está en el hospital. No pudo soportar la vergüenza. Isabella observó cómo el último vestigio de color abandonaba el rostro de Carlos. Todo se está derrumbando, murmuró él, más para sí mismo que para ella. Todo lo que construí, todo lo que era. No, dijo Isabella, dirigiéndose hacia la puerta. Todo lo que pretendía ser. Mientras ella se marchaba, los flashes de las cámaras iluminaron el vestíbulo como relámpagos, capturando otro momento de la caída del Imperio Mendoza, mientras México entero observaba, fascinado por el espectáculo de la destrucción de uno de sus hombres más poderosos. Señor Mendoza, la voz suave de la enfermera lo sacó de sus pensamientos. El médico quiere hablar con usted. Carlos asintió mecánicamente, levantándose con piernas temblorosas. En el pasillo, el doctor Ramírez lo esperaba con expresión grave. La situación es crítica, comenzó el médico. El estrés ha provocado complicaciones severas. La presión arterial de Elena es peligrosamente alta y el feto muestra signos de sufrimiento. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. En este momento, estamos considerando una cesárea de emergencia, respondió el doctor Ramírez. Pero con solo 28 semanas de gestación, los riesgos son significativos. Carlos sintió que el mundo se desvanecía bajo sus pies. ¿Y si esperamos? Cada hora que pasa aumenta el riesgo para Elena y la bebé, explicó el médico. Necesitamos tomar una decisión pronto. En ese momento, la madre de Elena apareció al final del pasillo, sus ojos ardiendo con furia apenas contenida. Tú, gritó, acercándose a Carlos. ¿Tú has causado esto? Mi hija está luchando por su vida por tu culpa. Señora, por favor, intentó calmarla el doctor Ramírez. Necesitamos mantener la calma por el bien de Elena. Calma, espetó ella. ¿Cómo puedo estar calmada cuando este monstruo ha destruido a mi familia? Carlos permaneció en silencio, cada palabra como una puñalada en su corazón. Sabía que merecía cada acusación, cada mirada de desprecio. De repente, las alarmas comenzaron a sonar en la habitación de Elena. El equipo médico corrió al interior, dejando a Carlos y a su suegra paralizados en el pasillo. Código azul, gritó una enfermera. La paciente está entrando en shock. Los minutos siguientes fueron un borrón de actividad frenética. Carlos observaba impotente cómo los médicos luchaban por estabilizar a Elena, mientras su suegra sollozaba en un rincón. Necesitamos operar ahora, anunció el doctor Ramírez, emergiendo de la habitación. No hay tiempo para consentimientos. ¿Entiende los riesgos, señor Mendoza? Carlos asintió, incapaz de formar palabras. Mientras veían cómo se llevaban a Elena al quirófano, su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Isabella: estoy en el hospital. El bebé viene antes de tiempo. El mundo de Carlos se detuvo por completo. En pisos diferentes del mismo hospital, las dos mujeres que llevaban a sus hijos luchaban por sus vidas. Y él, el hombre que había jurado protegerlas, era el causante de su sufrimiento. Dios mío, murmuró, deslizándose por la pared hasta quedar sentado en el suelo. ¿Qué he hecho? La suegra de Carlos lo miró, y por un momento, la furia en sus ojos fue reemplazada por algo parecido a la lástima. Rezaré por ellas, dijo finalmente. Por todas ellas. Porque tus acciones han condenado no solo a mi hija, sino a esa pobre mujer que cayó en tus mentiras y a esos inocentes que no pidieron nacer en medio de este caos.
mientras las puertas del quirófano se cerraban, Carlos Mendoza, el hombre que una vez tuvo el mundo a sus pies, se encontró completamente solo, enfrentando las consecuencias de sus acciones y rezando por un milagro que sabía no merecía. De repente, su teléfono vibró. Era un mensaje de su asistente: señor Mendoza, la familia de Elena ha presentado una demanda por daños emocionales. Los abogados de la empresa quieren hablar con usted urgentemente. Carlos dejó escapar una risa amarga. ¿Qué más podía salir mal? En ese momento, el doctor Ramírez apareció, con el rostro cansado pero con una leve sonrisa. Señor Mendoza, Elena está estable. La operación fue un éxito. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala. ¿Y la bebé?, preguntó la madre de Elena, adelantándose. Está en la unidad de cuidados intensivos neonatals. Es pequeña, pero luchadora. Las próximas 48 horas serán cruciales. Carlos sintió que un peso se levantaba de sus hombros, solo para ser reemplazado por otro. Isabella. Su otro hijo. Doctor, yo necesito ir a otro piso, balbuceó. La mirada de comprensión en los ojos del médico lo dijo todo. Vaya. Yo me encargaré de informar a la familia. Mientras Carlos se dirigía al ascensor, pudo escuchar la voz de su suegra: ¿a dónde va ese cobarde ahora? En el piso de maternidad. Encontró a Isabella rodeada de máquinas, su rostro contraído de dolor. Carlos, susurró ella al verlo. Llegaste. Isabella, yo. No digas nada, lo interrumpió. Solo, quédate. Las horas pasaron en una bruma de contracciones, gritos y ansiedad. Carlos se movía entre los dos pisos, dividido entre dos vidas, dos futuros, dos responsabilidades imposibles de conciliar. Cerca del amanecer, un llanto agudo rompió el silencio de la sala de partos. El hijo de Carlos e Isabella había llegado al mundo. Es un niño, anunció la enfermera, colocando al bebé en los brazos de Isabella. Carlos observó la escena, sintiendo una mezcla de alegría y culpa que amenazaba con ahogarlo. «Tienes que ir con ella, ¿verdad?», preguntó Isabella, leyendo la angustia en su rostro. Carlos asintió, incapaz de hablar. «Ve», dijo Isabella, con una sonrisa triste. «Tu hija te necesita». Mientras Carlos se dirigía de vuelta a la UCIN, su teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes de la junta directiva, de los abogados, de los medios. Todos exigiendo explicaciones, declaraciones, decisiones. En la unidad neonatal, encontró a la familia de Elena reunida alrededor de una pequeña incubadora. Su hija, tan frágil y diminuta, luchaba por cada respiración. «¿Cómo te atreves a venir aquí?», siseó la hermana de Elena. «¿Después de todo lo que has causado?». Carlos dio un paso atrás, sintiendo el peso de sus acciones más que nunca. En ese momento, el monitor cardíaco de la bebé comenzó a emitir alarmas. «Doctor», gritó una enfermera. «La presión está cayendo». El caos se desató en la unidad. Médicos y enfermeras corrían de un lado a otro, mientras la familia de Elena observaba horrorizada. Carlos, paralizado en la puerta, veía cómo su mundo se desmoronaba por completo. En pisos diferentes del mismo hospital, sus dos hijos luchaban por sobrevivir, víctimas inocentes de sus errores. «Por favor», susurró, sin saber a quién le rezaba. «Por favor, no las castigues a ellas por mis pecados». Afuera, el sol comenzaba a asomarse sobre la Ciudad de México, iluminando los titulares de los periódicos que anunciaban la caída del Imperio Mendoza. Pero dentro de esas paredes hospitalarias, Carlos enfrentaba una crisis mucho más personal y devastadora. La vida que había construido con mentiras se desmoronaba, y el precio a pagar era incalculablemente alto. Una mañana, mientras caminaba por el pasillo del hospital con un café frío en la mano, se encontró cara a cara con Isabella, quien empujaba una silla de ruedas con su hijo recién nacido. «Carlos», dijo ella, su voz una mezcla de cansancio y resignación. «Necesitamos hablar». Encontraron un rincón tranquilo en la cafetería del hospital,
lejos de las miradas curiosas y los flashes de las cámaras que aún acechaban en las entradas. ¿Cómo está nuestra hija?, preguntó Isabella, sorprendiendo a Carlos con su pregunta. Ella está luchando, respondió él, sintiendo un nudo en la garganta. Los médicos dicen que las próximas 72 horas serán cruciales. Isabella asintió, mirando a su propio hijo dormido en sus brazos. ¿Y Elena, cómo está ella? Carlos cerró los ojos, sintiendo el peso de la culpa aplastándolo. Está estable, pero no ha despertado completamente desde la cirugía. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, roto solo por el suave balbuceo del bebé. ¿Sabes?, comenzó Isabella, su voz apenas un susurro. Cuando me enamoré de ti, creí que eras diferente. Que eras especial. Ahora veo que solo eras, bueno mintiendo. Carlos sintió cada palabra como una puñalada. Isabella, yo. No, lo interrumpió ella. No quiero excusas. No las merezco, y ciertamente Elena tampoco las merece. En ese momento, el teléfono de Carlos vibró. Era un mensaje de su abogado, urgente. La junta directiva ha votado. Estás fuera. Vienen por tus acciones. Carlos dejó escapar una risa amarga, sorprendiendo a Isabella. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó ella, frunciendo el ceño. Nada, respondió él, guardando el teléfono. Solo que acabo de perder la última cosa que creía que me quedaba. Isabella lo miró, y por un momento, Carlos creyó ver un destello de la compasión que alguna vez sintió por él. Carlos, dijo ella suavemente. Perdiste mucho más que tu empresa hace mucho tiempo. Perdiste tu integridad, tu familia, la confianza de todos los que te rodeaban. Las palabras golpearon a Carlos con una fuerza devastadora. Miró al bebé en los brazos de Isabella, luego hacia el pasillo que conducía a la usina donde su hija luchaba por sobrevivir, y finalmente a su reflejo en la ventana, un hombre demacrado, con ojeras profundas y el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Qué hago ahora?, susurró, más para sí mismo que para Isabella. Ella se levantó lentamente, acomodando al bebé en sus brazos. Eso depende de ti, Carlos. Pero por el bien de estos niños, de Elena, y sí, incluso por mi bien, espero que encuentres una manera de hacer lo correcto. Por una vez en tu vida. Mientras Isabella se alejaba, Carlos se quedó solo en la cafetería, enfrentando el reflejo de un hombre que apenas reconocía. Afuera, los titulares seguían anunciando la caída del Imperio Mendoza, pero dentro de ese hospital, en ese momento, Carlos enfrentaba una caída mucho más personal y profunda. El sonido de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era el doctor Ramírez. Señor Mendoza, venga rápido. Su hija, ha habido un cambio en su condición. Con el corazón en la garganta, Carlos se levantó, preparándose para enfrentar lo que sea que el destino le tuviera preparado, sabiendo que, esta vez, no había mentiras ni manipulaciones que pudieran salvarlo. ¿Qué ha pasado?, preguntó Carlos, sin aliento. El doctor Ramírez lo miró fijamente. Su hija ha tenido una mejora significativa. Sus signos vitales se han estabilizado y está respondiendo mejor al tratamiento. Un alivio abrumador invadió a Carlos, quien se apoyó contra la pared para no caer. ¿Puedo verla? Sí, pero primero, hay algo que debes saber, dijo el médico, su tono volviéndose más serio. Elena ha despertado. Carlos sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Ella sabe? Sabe sobre la niña, sí. Pero hay más, señor Mendoza. La familia de Elena ha solicitado una orden de restricción contra usted. No quieren que se acerque a ella ni a la bebé. Las palabras golpearon a Carlos como un puñetazo en el estómago. Pero, es mi hija. Legalmente, sí, respondió el doctor Ramírez con calma. Pero dadas las circunstancias, el hospital debe respetar los deseos de la paciente y su familia por ahora. Carlos se dejó caer en una silla cercana, enterrando el rostro entre sus manos. ¿Qué he hecho?, murmuró. En ese momento, la madre de Elena apareció en el pasillo. Su mirada,
antes llena de furia, ahora mostraba una mezcla de desprecio y lástima. Elena quiere verte, dijo, su voz fría como el hielo. Carlos levantó la mirada, sorprendido. Pero, la orden de restricción. Tienes 5 minutos, respondió ella secamente. Ni un segundo más. Con piernas temblorosas, Carlos siguió a su suegra hasta la habitación de Elena. Al entrar, el silencio era ensordecedor. Elena yacía en la cama, pálida pero despierta, sus ojos fijos en él con una intensidad que lo atravesó. Elena, comenzó Carlos, pero ella levantó una mano para silenciarlo. No quiero tus disculpas, dijo Elena, su voz débil pero firme. No quiero tus explicaciones. Solo quiero que me escuches. Carlos asintió, incapaz de hablar. Durante años, continuó Elena, creí que construíamos algo juntos. Un imperio, una familia, un futuro. Pero ahora veo que mientras yo construía, tú destruías. Cada mentira, cada engaño, cada promesa rota, eran martillazos en los cimientos de lo que creíamos tener. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Carlos, pero Elena continuó implacable. Nuestra hija casi muere, Carlos. Yo casi muero. Y todo por tu egoísmo, por tu incapacidad de ser honesto, de ser fiel, de ser el hombre que juraste ser. Elena, por favor, intentó interrumpir Carlos, pero ella lo silenció con una mirada. He tomado una decisión, dijo Elena, su voz quebrantándose por primera vez. No quiero que seas parte de nuestras vidas. Ni de la mía, ni de nuestra hija. Carlos sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Elena, es mi hija también. No puedes. Puedo y lo haré, respondió ella con determinación. Lucharé con todo lo que tengo para protegerla de ti, de tus mentiras, de tu veneno. En ese momento, la madre de Elena entró en la habitación. Se acabó el tiempo, anunció. Carlos miró a Elena una última vez, buscando desesperadamente algún signo de la mujer que una vez lo amó. Pero solo encontró una determinación fría y una tristeza infinita. Mientras era escoltado fuera de la habitación, Carlos se dio cuenta de que había perdido mucho más que su imperio empresarial. Había perdido su familia, su dignidad y, quizás lo más importante, la oportunidad de ser el padre que su hija merecía. En el pasillo, se encontró de nuevo con el doctor Ramírez. Su hija sigue mejorando, le informó el médico. Pero me temo que no podrá verla por ahora. Carlos asintió, derrotado. Mientras caminaba hacia la salida del hospital, su teléfono vibró una vez más. Era un mensaje de Isabella: los abogados quieren hablar contigo. Sobre la custodia. Con cada paso que daba, Carlos Mendoza sentía el peso de sus acciones aplastándolo. El imperio que había construido con mentiras se había derrumbado, y ahora enfrentaba la perspectiva de perder lo único que realmente importaba, sus hijos. El llanto de un bebé lo sacó de sus pensamientos. Levantó la mirada para ver a Isabella acercándose con su hijo en brazos. El pequeño, con apenas unas semanas de vida, ya mostraba un parecido sorprendente con Carlos. Carlos, dijo Isabella, su voz una mezcla de cansancio y determinación. Necesitamos hablar sobre el futuro. Se sentó junto a él, meciendo suavemente al bebé. Carlos no pudo evitar extender una mano temblorosa hacia su hijo, pero se detuvo a medio camino, inseguro de si tenía derecho a tocarlo. Los médicos dicen que podremos llevarlo a casa mañana, continuó Isabella. Pero, ¿a qué hogar, Carlos? ¿Qué vida le espera a este niño? Carlos sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Isabella, yo. No, lo interrumpió ella. No quiero excusas. Quiero saber qué vas a hacer. Por él, por tu hija con Elena, por todas las vidas que has afectado. En ese momento, el doctor Ramírez se acercó a ellos, su expresión seria pero con un atisbo de esperanza. Señor Mendoza, tengo noticias sobre su hija, anunció. Ha sido trasladada de la usina a una habitación regular. Está fuera de peligro. Carlos sintió que un peso se levantaba de sus hombros,
solo para ser reemplazado por otro aún más pesado. ¿Puedo verla? El doctor Ramírez negó con la cabeza. Lo siento, pero la orden de restricción sigue en pie. Elena y su familia han sido muy claros al respecto. Isabella observó la escena con una mezcla de compasión y frustración. Carlos, dijo suavemente, ¿te das cuenta de lo que has provocado? Tienes 2 hijos, y no puedes estar cerca de ninguno de ellos sin complicaciones legales. Carlos se hundió en su asiento, el peso de sus acciones aplastándolo. ¿Qué se supone que debo hacer?, susurró, más para sí mismo que para los demás. Luchar, respondió Isabella con firmeza. No por ti, sino por ellos. Por estos niños inocentes que no pidieron nacer en medio de este caos. El doctor Ramírez los miró a ambos con simpatía. Señor Mendoza, sé que no es mi lugar, pero quizás sea momento de buscar ayuda profesional. Para lidiar con todo esto. Carlos levantó la mirada, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿Cree que eso cambiará algo? ¿Qué Elena me perdonará? ¿Qué podré ser parte de la vida de mi hija? No lo sé, respondió el médico con honestidad. Pero es un comienzo. Para sanar, para intentar reparar el daño causado. Isabella se puso de pie, ajustando al bebé en sus brazos. Carlos, te doy una semana, dijo con determinación. Una semana para demostrar que estás dispuesto a cambiar, a ser el padre que estos niños merecen. Después de eso, tomaré mis propias decisiones sobre el futuro de nuestro hijo. Mientras Isabella se alejaba, Carlos se quedó allí, sintiendo que el mundo se cerraba a su alrededor. El imperio que había construido con mentiras se había derrumbado, y ahora enfrentaba la tarea más difícil de su vida, reconstruirse a sí mismo desde cero, no por poder o dinero, sino por el amor de sus hijos. Una semana, murmuró para sí mismo, mirando hacia el pasillo donde sabía que su hija estaba recuperándose, fuera de su alcance. Una semana para cambiar una vida de errores. El doctor Ramírez le puso una mano en el hombro. A veces, señor Mendoza, el verdadero coraje no está en construir imperios, sino en admitir nuestros errores y trabajar para corregirlos. Con esas palabras resonando en su mente, Carlos se levantó, dispuesto a enfrentar el desafío más grande de su vida, redimirse a los ojos de quienes más importaban. Señor Mendoza, comenzó el abogado, ajustándose las gafas, seré directo. La señora Elena ha iniciado los trámites de divorcio y busca la custodia total de su hija. Carlos sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Pero, es mi hija también. Tengo derechos. El abogado lo miró con una mezcla de lástima y desdén. Señor Mendoza, dadas las circunstancias, sus derechos están en una posición muy precaria. El escándalo público, el estrés causado durante el embarazo, las múltiples infidelidades. Todo esto juega en su contra. ¿Qué opciones tengo?, preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. Francamente, pocas, respondió el abogado. Elena está dispuesta a ofrecerle visitas supervisadas una vez al mes, siempre y cuando usted renuncie a cualquier derecho sobre la custodia. Carlos se levantó de golpe, la ira y la desesperación bullendo en su interior. Es ridículo. No pueden alejarme así de mi hija. Señor Mendoza, el tono del abogado se volvió cortante, le sugiero que se calme y considere cuidadosamente su posición. Si esto va a juicio, saldrá a la luz cada detalle sórdido de sus acciones. ¿Está preparado para que su hija crezca sabiendo todo eso? Las palabras golpearon a Carlos como un puñetazo en el estómago. Se dejó caer nuevamente en la silla, derrotado. ¿Puedo al menos hablar con Elena?, suplicó. El abogado negó con la cabeza. Me temo que ella no desea tener contacto directo con usted en este momento. Toda comunicación debe pasar por mí o por el terapeuta familiar asignado por la corte. En ese momento, el teléfono de Carlos vibró. Era un mensaje de Isabella: los abogados quieren reunirse mañana. Es sobre la custodia de nuestro hijo. Carlos cerró los ojos, sintiendo que el mundo se cerraba a su alrededor. 2 hijos, 2 batallas legales,
dos familias destrozadas por sus acciones. ¿Hay alguna manera de arreglar esto?, preguntó finalmente, su voz quebrada. ¿Alguna forma de demostrarle a Elena que puedo cambiar, que puedo ser un buen padre? El abogado lo miró por un largo momento antes de responder. Señor Mendoza, el daño que ha causado no se repara de la noche a la mañana. Sin embargo, si está verdaderamente comprometido a cambiar, le sugiero que comience con terapia intensiva, tanto individual como familiar. Demuestre con acciones, no con palabras, que está dispuesto a poner a su hija primero. Carlos asintió lentamente, sintiendo el peso de cada decisión que lo había llevado a este punto. Una última cosa, añadió el abogado mientras Carlos se levantaba para irse. Elena ha solicitado que se mantenga alejado del hospital. Su hija será dada de alta mañana, y ella no desea su presencia allí. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Carlos salió de la oficina tambaleándose, sintiendo que cada paso lo alejaba más de la vida que una vez creyó tener asegurada. En el estacionamiento, se apoyó contra su auto, las lágrimas finalmente corriendo libres por su rostro. Su teléfono vibró nuevamente, esta vez con un mensaje de su ex asistente: señor Mendoza, la junta directiva ha anunciado su reemplazo. La prensa quiere una declaración. Carlos miró hacia el cielo, el sol poniéndose sobre la Ciudad de México, tiñendo todo de un rojo sangre. En ese momento, se dio cuenta de que estaba en el punto más bajo de su vida. El imperio que había construido, la familia que había jurado proteger, todo se había desmoronado por sus propias acciones. ¿Y ahora qué?, susurró al viento, sabiendo que el camino hacia la redención, si es que existía, sería el más difícil que jamás había enfrentado. Señor Mendoza, comenzó el doctor Álvarez con voz pausada, hemos estado viendo durante varias semanas. Hoy quiero que hablemos sobre el futuro. ¿Cómo se ve usted en 5 años? Carlos levantó la mirada, sus ojos cansados revelando noches de insomnio y días de tormento interno. Honestamente, doctor, no lo sé. Hace un mes, tenía todo planeado. Ahora ni siquiera sé si veré a mis hijos crecer. El psicólogo asintió, anotando algo en su libreta. Es comprensible que se sienta así. Pero recuerde, el futuro no está escrito en piedra. Sus acciones de hoy pueden cambiar el mañana. ¿Cómo?, preguntó Carlos, su voz quebrándose. Elena no me deja ver a nuestra hija. Isabella, ella me permite ver a nuestro hijo, pero siempre bajo supervisión. Me siento como un extraño en la vida de mis propios hijos. Carlos, el doctor Álvarez se inclinó hacia adelante, su tono más suave, el camino hacia la redención es largo y difícil. Pero cada paso cuenta. Hábleme de los avances que ha hecho hasta ahora. Carlos respiró profundamente, cerrando los ojos por un momento. He estado asistiendo a terapia de manejo de la ira. También me uní a un grupo de apoyo para padres divorciados. Y he empezado a escribir cartas a mi hija, aunque sé que Elena probablemente no se las entregará. Esos son pasos importantes, asintió el psicólogo. ¿Y qué hay de su adicción al trabajo? ¿Ha reflexionado sobre cómo afectó sus relaciones? Carlos sintió un nudo en la garganta. Sí, me di cuenta de que usaba el trabajo como una excusa, una forma de evitar enfrentar mis problemas personales. Pero al final, solo creé más problemas. En ese momento, el teléfono de Carlos vibró. Era un mensaje de Isabella. Carlos, necesitamos hablar. Es sobre la próxima audiencia de custodia. El doctor Álvarez notó la tensión repentina en el rostro de Carlos. ¿Malas noticias? No lo sé, respondió Carlos, guardando el teléfono. Pero cada mensaje, cada llamada, siento que es otra piedra en el camino hacia mis hijos. Carlos, el psicólogo lo miró directamente a los ojos, el verdadero cambio viene desde adentro. No puede controlar las acciones de Elena o Isabella, pero puede controlar las suyas. ¿Qué está dispuesto a hacer para demostrar que ha cambiado? Carlos se levantó, caminando hacia la ventana.
La Ciudad de México se extendía ante él, una vista que antes le daba poder y ahora solo le recordaba todo lo que había perdido. Lo que sea necesario, respondió finalmente, su voz cargada de determinación. Renunciaré a todo. El dinero, el estatus, las propiedades, todo. Si eso significa tener una oportunidad de ser parte de la vida de mis hijos, lo haré. El doctor Álvarez sonrió levemente. Ese es un buen comienzo. Pero recuerde, Carlos, las palabras son fáciles. Son sus acciones las que demostrarán su compromiso. Mientras la sesión llegaba a su fin, Carlos se preparaba para enfrentar el mundo exterior nuevamente. Sabía que afuera, los paparazzi lo esperaban, ansiosos por capturar la caída del otrora poderoso magnate. Pero por primera vez en semanas, sintió un atisbo de esperanza. Doctor, dijo Carlos antes de salir, ¿cree que algún día podré reparar todo el daño que he causado? El doctor Álvarez lo miró con una mezcla de compasión y desafío. Eso, señor Mendoza, depende enteramente de usted. El camino será largo y difícil, pero si está verdaderamente comprometido, hay esperanza. Recuerde, la redención no es un destino, es un viaje. Con esas palabras resonando en su mente, Carlos salió del consultorio, listo para enfrentar el próximo capítulo de su vida, uno que prometía ser el más desafiante y, quizás, el más importante de todos. Se parece mucho a ti, comentó la trabajadora social sentada a su lado, rompiendo el silencio. Carlos asintió, incapaz de apartar la mirada de su hijo. Tiene mis ojos, susurró, sintiendo un nudo en la garganta. Isabella se acercó, el bebé gorjeando felizmente en sus brazos. Carlos, dijo ella, su voz una mezcla de cautela y compasión, ¿quieres sostenerlo? El corazón de Carlos dio un vuelco. Con manos temblorosas, tomó a su hijo, maravillándose ante su peso, su calor, la suavidad de su piel. El bebé lo miró con ojos curiosos, sin tener idea del torbellino emocional que su padre estaba experimentando. Hola, pequeño, murmuró Carlos, su voz quebrándose. Soy tu papá. Isabella observaba la escena con una mezcla de emociones en su rostro. Carlos, dijo finalmente, sé que has estado yendo a terapia. ¿Cómo va eso? Carlos levantó la mirada, sorprendido por la pregunta. Es difícil, pero necesario. Estoy aprendiendo mucho sobre mí mismo, sobre los errores que cometí. La trabajadora social asentía aprobatoriamente, tomando notas en su libreta. ¿Y Elena?, preguntó Isabella, su voz apenas un susurro. ¿Has podido ver a tu hija? Carlos sintió que su corazón se encogía. No, respondió, la tristeza evidente en su voz. Elena aún no lo permite. Pero sigo escribiéndole cartas, aunque no sé si alguna vez las leerá. En ese momento, el bebé comenzó a llorar suavemente. Carlos, inseguro, miró a Isabella en busca de ayuda. Méselo suavemente, le indicó ella. Y háblale. Le gusta escuchar voces. Carlos comenzó a mecer a su hijo, murmurando palabras suaves. Está bien, pequeño. Papá está aquí. Papá siempre estará aquí para ti. Mientras el bebé se calmaba, Carlos sintió una oleada de emociones abrumadoras. Amor, culpa, esperanza, miedo, todo mezclado en un torbellino que amenazaba con derribarlo. Isabella, dijo finalmente, su voz cargada de emoción, sé que he cometido errores imperdonables. Pero te juro, por la vida de nuestro hijo, que estoy comprometido a cambiar. A ser el padre que él merece. Isabella lo miró largamente, buscando la verdad en sus ojos. Quiero creerte, Carlos. Por el bien de nuestro hijo, quiero creer que has cambiado. La trabajadora social intervino suavemente. Señor Mendoza, recuerde que el cambio es un proceso. Cada día es una oportunidad para demostrar su compromiso. Carlos asintió, abrazando a su hijo un poco más fuerte. Lo sé. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Por él, por mi hija con Elena, por reparar todo el daño que he causado. Mientras el sol comenzaba a ponerse,
tiñendo el cielo de tonos anaranjados, Carlos se dio cuenta de que este momento, este simple acto de sostener a su hijo en un parque, era más valioso que todos los imperios empresariales que alguna vez construyó. Tiempo, anunció suavemente la trabajadora social. Con el corazón pesado, Carlos besó la frente de su hijo antes de entregárselo a Isabella. Gracias, dijo, mirándola a los ojos. Gracias por darme esta oportunidad. Isabella asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Hasta la próxima visita, Carlos. Mientras los veía alejarse, Carlos se quedó en el banco, el peso de sus acciones pasadas y la esperanza del futuro luchando dentro de él. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía un propósito claro. Un día a la vez, se dijo a sí mismo, recordando las palabras de su terapeuta. Un día a la vez, me convertiré en el hombre y el padre que mis hijos merecen. Con esa promesa silenciosa, Carlos se levantó, listo para enfrentar el siguiente desafío en su camino hacia la redención. Al entrar, sus ojos se encontraron inmediatamente con los de Elena. Ella estaba sentada al otro lado de la sala, su rostro una máscara de determinación y dolor contenido. A su lado, la madre de Elena lo fulminaba con la mirada, sosteniendo un bulto envuelto en una manta rosa. Su hija. La niña que apenas había visto y que ya amaba con una intensidad que lo abrumaba. Todos de pie, anunció el alguacil. El honorable juez Martínez presidiendo. El juez, un hombre de mediana edad con ojos cansados pero penetrantes, tomó asiento y miró a ambas partes. Estamos aquí para revisar el caso de Custodia Mendoza Vega, comenzó. Entiendo que ha habido desarrollos desde nuestra última sesión. ¿Los abogados quieren hacer sus declaraciones? El abogado de Elena se puso de pie primero. Su señoría, mi cliente mantiene su posición. El señor Mendoza ha demostrado ser inestable e indigno de confianza. Solicitamos la custodia total para la señora Vega, con visitas supervisadas limitadas para el padre. Carlos sintió que su corazón se hundía. Pero cuando su propio abogado se levantó, una chispa de esperanza se encendió en su pecho. Su señoría, comenzó el abogado de Carlos, reconocemos los errores pasados de mi cliente. Sin embargo, en los últimos meses, el señor Mendoza ha demostrado un compromiso inquebrantable con el cambio. Ha asistido regularmente a terapia, tanto individual como grupal. Ha renunciado voluntariamente a su posición en la empresa y ha donado una parte significativa de sus bienes a organizaciones benéficas que apoyan a familias en crisis. El juez asintió, tomando notas. Señor Mendoza, dijo finalmente, ¿tiene algo que agregar? Carlos se puso de pie, sus piernas temblando ligeramente. Miró directamente a Elena, ignorando a los abogados y al juez. Elena, comenzó, su voz quebrándose, sé que te he lastimado de formas que quizás nunca pueda reparar completamente. Pero nuestra hija, ella merece tener a ambos padres en su vida. No te pido que me perdones, solo te pido que me des la oportunidad de ser el padre que nuestra hija merece. Elena parpadeó rápidamente, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. Por un momento, Carlos vio un destello de la mujer que una vez lo amó, antes de que su máscara de determinación volviera a caer en su lugar. El juez los observó a ambos por un largo momento. Este es un caso complicado, dijo finalmente. Las acciones pasadas del señor Mendoza son ciertamente preocupantes. Sin embargo, también veo evidencia de un esfuerzo genuino por cambiar. Carlos contuvo la respiración, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Mi decisión es la siguiente, continuó el juez. La custodia primaria permanecerá con la señora Vega. Sin embargo, el señor Mendoza tendrá derecho a visitas supervisadas 2 veces por semana, con la posibilidad de revisión en 6 meses, dependiendo de su continuo progreso en terapia y su compromiso con ser un padre presente y responsable. Elena cerró los ojos, una mezcla de alivio y resignación en su rostro. Carlos, por su parte, sintió una oleada de emociones tan intensa que tuvo que agarrarse del borde de la mesa para no caer. Gracias, su señoría, logró decir,
su voz apenas un susurro. Mientras la sesión se cerraba y las personas comenzaban a salir, Carlos se acercó tímidamente a Elena y su madre. Elena, dijo suavemente, sé que esto no es fácil para ti. Pero te prometo, por la vida de nuestra hija, que no desperdiciaré esta oportunidad. Elena lo miró, sus ojos una mezcla de dolor y algo que Carlos no pudo descifrar. Sin decir una palabra, descubrió ligeramente el rostro de la bebé. Carlos contuvo el aliento. Era la primera vez que veía claramente a su hija desde el hospital. Sus ojos, idénticos a los de Elena, lo miraban con curiosidad inocente. «Hola, pequeña», susurró, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Papá está aquí. Y papá siempre estará aquí para ti». Mientras Elena se alejaba con la bebé, Carlos se quedó allí, en medio del juzgado, sintiendo que este era tanto un final como un nuevo comienzo. El camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y momentos de duda. Pero por primera vez en mucho tiempo, Carlos Mendoza sintió algo que creía haber perdido para siempre: esperanza. El timbre sonó, sacando a Carlos de sus pensamientos. Al abrir la puerta, se encontró cara a cara con Isabella, sosteniendo a su hijo, ahora de casi 1 año. «Hola, Carlos», dijo ella, con una mezcla de cautela y algo que parecía esperanza en su voz. «¿Estás listo?» Carlos asintió, tomando una respiración profunda. «Sí, lo estoy. Gracias por darme esta oportunidad, Isabella». Mientras caminaban hacia el parque cercano, Carlos no podía dejar de mirar a su hijo, maravillándose de cómo había crecido en los últimos meses. Cada visita era un regalo, un recordatorio de todo lo que había estado a punto de perder. «¿Has estado asistiendo a todas tus sesiones de terapia, verdad?», preguntó Isabella, rompiendo el silencio. «Sí, cada semana», respondió Carlos. «De hecho, el doctor Álvarez dice que he hecho progresos significativos. Incluso me sugirió que podríamos considerar visitas no supervisadas pronto». Isabella lo miró, sorprendida. Eso es un gran paso, Carlos. ¿Cómo te sientes al respecto?» Carlos se detuvo, mirando a su hijo y luego a Isabella. «Honestamente, estoy aterrado. Emocionado, pero aterrado. Quiero ser el padre que nuestro hijo merece, pero a veces temo volver a cometer los mismos errores». Isabella asintió, comprensiva. «El miedo es normal, Carlos. Muestra que te importa, que estás consciente. Eso ya es un gran cambio respecto al hombre que eras». Llegaron al parque y Carlos tomó a su hijo en brazos, sintiendo el peso reconfortante del pequeño contra su pecho. Mientras lo mecía suavemente en los columpios, no pudo evitar pensar en su otra hija, la que apenas había visto desde el juzgado. ¿Has sabido algo de Elena?», preguntó tímidamente. Isabella suspiró. «Sé que es difícil para ti, Carlos, pero tienes que darle tiempo. La heriste profundamente». «Lo sé», respondió él, la culpa evidente en su voz. «Es solo que nuestra hija está creciendo tan rápido. Temo perderme todo». En ese momento, el teléfono de Carlos vibró. Era un mensaje de su abogado: «Buenas noticias. Elena ha aceptado una visita supervisada la próxima semana. Detalles por confirmar». Carlos sintió que su corazón se aceleraba. Leyó el mensaje a Isabella, su voz temblando de emoción. «Carlos, eso es maravilloso», dijo ella, una sonrisa genuina iluminando su rostro. «Es un gran paso». «Tengo miedo», confesó Carlos. «¿Y si lo arruino? ¿Y si Elena ve que no he cambiado lo suficiente?». Isabella puso una mano en su hombro, un gesto de apoyo que meses atrás habría sido impensable. «Carlos, el hecho de que tengas esos miedos muestra cuánto has crecido». El antiguo Carlos no se habría cuestionado nada. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos, Carlos abrazó a su hijo, respirando su aroma a bebé. «Gracias, Isabella. Por no rendirte conmigo, por darme la oportunidad de ser parte de la vida de nuestro hijo. Solo recuerda», dijo ella,
su tono volviéndose serio, que esto es un proceso. Cada día es una nueva oportunidad para demostrar que has cambiado, para ser el padre que nuestros hijos merecen. Carlos asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad y la promesa del futuro por igual. Mientras caminaban de regreso al apartamento, con su hijo dormido en sus brazos, Carlos se dio cuenta de que este momento, esta simple caminata en el parque, valía más que todos los imperios empresariales que alguna vez construyó. Un día a la vez, murmuró para sí mismo, una frase que se había convertido en su mantra. Un día a la vez, me convertiré en el hombre y el padre que mis hijos necesitan. Y así, con el sol poniéndose en el horizonte, Carlos Mendoza dio otro paso en su largo camino hacia la redención, sabiendo que el viaje más importante de su vida apenas estaba comenzando. Finalmente, la vio. Elena entró, empujando un cochecito de bebé, su rostro una mezcla de determinación y aprensión. A su lado, caminaba una trabajadora social que Carlos reconoció de las audiencias del juzgado. Elena, dijo suavemente, poniéndose de pie. Gracias por venir. Ella asintió brevemente, sin mirarlo directamente a los ojos. Carlos. La tensión era palpable mientras se sentaban. Carlos no podía apartar la mirada del cochecito, donde su hija dormía plácidamente, ajena al torbellino emocional que la rodeaba. ¿Puedo?, comenzó a preguntar, su voz quebrándose. Elena dudó por un momento antes de asentir. Con manos temblorosas, Carlos se inclinó sobre el cochecito, viendo por primera vez en meses el rostro de su hija. Era hermosa, con las facciones de Elena y, notó con un sobresalto, sus propios ojos. Se parece a ti, murmuró Elena, rompiendo el silencio. Carlos la miró, sorprendido por el comentario. Tiene tus labios, respondió suavemente. La trabajadora social observaba la interacción atentamente, tomando notas discretamente. Carlos, comenzó Elena, su voz tensa, antes de que empecemos, necesito que entiendas algo. Esto no significa que te he perdonado. Esto es por ella, por nuestra hija. Carlos asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Lo entiendo, Elena. Y te agradezco la oportunidad. Sé que no la merezco, pero te juro que haré todo lo posible por ser el padre que ella necesita. Elena lo miró fijamente, buscando la verdad en sus ojos. He escuchado que has estado yendo a terapia, que has cambiado. Lo estoy intentando, respondió Carlos con honestidad. Cada día es una lucha, pero estoy comprometido a ser mejor, por ella, por mi hijo con Isabella, por mí mismo. Al mencionar a Isabella, vio un destello de dolor en los ojos de Elena. Se maldijo internamente por su falta de tacto. Lo siento, dijo rápidamente. No quise. Está bien, lo interrumpió Elena. Es nuestra realidad ahora. Tenemos que aprender a vivir con ella. En ese momento, la bebé comenzó a moverse, sus pequeños ojos abriéndose lentamente. Carlos contuvo el aliento, maravillado. ¿Puedo?, preguntó, mirando a Elena y luego a la trabajadora social. Después de un momento de duda, Elena asintió. Con infinito cuidado, Carlos levantó a su hija del cochecito, sosteniéndola como si fuera el tesoro más precioso del mundo. Hola, princesa, susurró, su voz llena de emoción. Soy papá. He esperado tanto para conocerte. La bebé lo miró con curiosidad, sus pequeñas manos agarrando su dedo. Carlos sintió que su corazón se derretía. Elena observaba la escena con una mezcla de emociones en su rostro. Por un momento, Carlos vio un atisbo de la mujer que una vez lo amó, antes de que la máscara de determinación volviera a caer en su lugar. Tiene tu sonrisa, dijo Elena suavemente. Carlos levantó la mirada, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Elena, sé que he cometido errores imperdonables. Pero te prometo, por la vida de nuestra hija, que haré todo lo que esté en mi poder para ser el padre que ella merece, el hombre que debía haber sido desde el principio. Elena lo miró largamente, como si estuviera viendo a Carlos por primera vez. Quiero creerte, Carlos. Por ella, quiero creer que has cambiado.
La trabajadora social intervino suavemente. Creo que esto es un buen comienzo. Señor Mendoza, recuerde que la confianza se construye con el tiempo y la consistencia. Carlos asintió, abrazando a su hija un poco más fuerte. Lo sé. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, por el tiempo que sea necesario. Mientras la visita llegaba a su fin y Carlos se preparaba para despedirse de su hija, sintió una mezcla de emociones abrumadoras. Dolor por el tiempo perdido, esperanza por el futuro, y un amor tan profundo que amenazaba con derribarlo. Gracias, Elena, dijo mientras devolvía a la bebé a sus brazos. Gracias por esta oportunidad. Elena asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Hasta la próxima visita, Carlos. Mientras los veía alejarse, Carlos se quedó en la cafetería, el peso de sus acciones pasadas y la esperanza del futuro luchando dentro de él. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía un propósito claro. Un día a la vez, se dijo a sí mismo, recordando las palabras de su terapeuta. Un día a la vez, me convertiré en el hombre y el padre que mis hijos merecen. Con esa promesa silenciosa, Carlos se levantó, listo para enfrentar el siguiente desafío en su camino hacia la redención, sabiendo que cada paso lo acercaba más a la vida que ahora anhelaba, una vida centrada en el amor y la responsabilidad hacia sus hijos. El sonido del teléfono rompió el silencio de la mañana. Era Isabella. Carlos, su voz sonaba tensa, necesito que vengas al hospital. Es nuestro hijo. El mundo de Carlos se detuvo por un instante. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Tiene fiebre alta. Los médicos están haciendo pruebas, pero... Isabella no pudo terminar la frase, su voz quebrándose. Voy para allá, respondió Carlos, ya corriendo hacia la puerta. En el hospital, el caos de la sala de emergencias contrastaba con el silencio sepulcral de la habitación donde su hijo yacía, conectado a máquinas que emitían pitidos constantes. Isabella estaba sentada junto a la cama, sus ojos rojos e hinchados de tanto llorar. ¿Qué han dicho los médicos?, preguntó Carlos, acercándose cautelosamente. Isabella levantó la mirada, el agotamiento evidente en su rostro. Sospechan de una infección grave. Están esperando los resultados de los análisis. Carlos se sentó al otro lado de la cama, tomando la pequeña mano de su hijo entre las suyas. Hey, campeón, susurró, papá está aquí. Vas a ponerte bien, ¿me oyes? Las horas pasaban lentamente, cada minuto una tortura. Carlos e Isabella alternaban entre largos silencios y conversaciones susurradas, unidos por la preocupación compartida por su hijo. Nunca pensé que estaríamos así, murmuró Isabella en un momento. Tú y yo, juntos, velando por nuestro hijo. Carlos la miró, sintiendo el peso de sus palabras. Lo sé. He cometido tantos errores, Isabella. Pero te juro que haré todo lo que esté en mi poder para ser el padre que nuestro hijo merece. En ese momento, el doctor entró en la habitación, su expresión seria. Tenemos los resultados, anunció. Carlos e Isabella se pusieron de pie, tomándose instintivamente de las manos, buscando apoyo mutuo. Es una infección bacteriana, explicó el médico. Grave, pero tratable. Necesitaremos mantenerlo aquí por unos días, pero con el tratamiento adecuado, debería recuperarse completamente. Un suspiro colectivo de alivio llenó la habitación. Isabella se derrumbó en la silla, sollozando silenciosamente. Carlos, sin pensar, la abrazó, ofreciendo el consuelo que una vez había sido incapaz de dar. Va a estar bien, murmuró, más para sí mismo que para ella. Nuestro hijo es fuerte. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Carlos se encontró reflexionando sobre los giros que había dado su vida. Hace un año, habría estado en su oficina, ocupado construyendo su imperio, ajeno a las necesidades de su familia. Ahora, aquí estaba, en una habitación de hospital, velando por su hijo, sintiendo cada latido de su corazón como propio. El teléfono de Carlos vibró. Era un mensaje de Elena,
me enteré de lo de tu hijo. Espero que esté bien. Si necesitas cambiar la visita de mañana con nuestra hija, lo entenderé. Carlos miró el mensaje, sintiendo una mezcla de gratitud y culpa. Respondió rápidamente, gracias, Elena. Él está mejorando. No faltaré a la visita. Nuestra hija es igual de importante para mí. Isabella, que había observado el intercambio, habló suavemente, ve a la visita mañana, Carlos. Yo me quedaré con él. Pero, comenzó Carlos, dudando. Necesitas estar allí para ella también, insistió Isabella. Has trabajado duro estos meses. No pierdas el progreso que has logrado. Carlos asintió, agradecido. Gracias, Isabella. Por todo. Mientras la noche avanzaba, Carlos se quedó despierto, observando a su hijo dormir, el sonido de las máquinas un recordatorio constante de lo frágil que era la vida. Pensó en su hija, en la visita del día siguiente, en el largo camino que aún tenía por delante. Un día a la vez, susurró para sí mismo, su mantra personal. Un día a la vez, seré el padre que mis hijos merecen. Y así, en la penumbra de la habitación de hospital, Carlos Mendoza se enfrentó a una nueva prueba en su camino hacia la redención, sabiendo que cada desafío lo acercaba más al hombre que aspiraba a ser, por el bien de sus hijos y por el suyo propio. Con cuidado de no hacer ruido, Carlos se levantó y salió al pasillo. Tenía que prepararse para la visita con su hija, pero la idea de dejar a su hijo en el hospital lo atormentaba. Ve, susurró Isabella, que se había despertado y lo seguía con la mirada. Estaremos bien. Ella te necesita también. Carlos asintió, agradecido por la comprensión. Te llamaré cada hora, prometió antes de partir. El parque donde se encontraría con Elena y su hija estaba tranquilo a esa hora de la mañana. Carlos llegó temprano, su corazón latiendo con una mezcla de anticipación y ansiedad. Cuando vio a Elena acercarse con el cochecito, sintió que el mundo se detenía por un instante. Elena, saludó suavemente. Gracias por venir, considerando. Ella sintió, su expresión una mezcla de preocupación y algo que Carlos no pudo descifrar. ¿Cómo está tu hijo?, preguntó, sorprendiendo a Carlos con su genuina inquietud. Está mejorando, respondió él, la gratitud evidente en su voz. Los médicos dicen que podrá ir a casa en unos días. Elena asintió, y por un momento, Carlos vio un destello de la mujer que una vez había sido su compañera, su confidente. Me alegro, dijo ella sinceramente. Carlos se inclinó sobre el cochecito, su corazón derritiéndose al ver a su hija. Hola, princesa, susurró, tomándola en brazos con cuidado. Papá te ha extrañado tanto. Mientras jugaban en el parque, Carlos no pudo evitar notar cómo Elena lo observaba, como si lo estuviera evaluando. Has cambiado, dijo ella.